Top 5 países más difíciles de invadir en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 5 países más difíciles de invadir dentro de Latinoamérica. Video que fue sugerido por el suscriptor, Fede Ledesma. Para lo cual tendremos en consideración aspectos como, tamaño del país, geografía, experiencia en combate real, armamento y tecnología militar con que cuentan actualmente. Y lo más importante, solo nos basaremos en una hipotética invasión de países vecinos, y no de potencias extranjeras. Y bueno, sin más empezamos. 6. Paraguay. Quizás a muchos les parezca extraño ver a Paraguay en este video, pero considero que este país es difícil de invadir por la siguiente razón. Paraguay es el único país en Latinoamérica que ha afrontado una guerra con 3 países al mismo tiempo. En la guerra de la Triple Alianza, Paraguay enfrentó militarmente al Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay entre los años de 1864 y 1870. Luego en la guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay con Bolivia, los paraguayos, a pesar de estar bélicamente menos equipado que Bolivia, afrontó el conflicto y logró la victoria, en una de las guerras más sangrientas del siglo XX en Latinoamérica. Actualmente, las Fuerzas Armadas del Paraguay, a pesar de no contar con sistemas de armas modernos, creo que la bravura de su gente demostrado en 2 conflictos externos, hacen de Paraguay uno de los países más difíciles de invadir en la región. 5. Argentina. Argentina es el único país latinoamericano con un historial reciente en guerra contra una potencia extranjera. En 1982 se enfrentaría militarmente la Argentina contra Gran Bretaña. Si bien Argentina terminaría perdiendo esta guerra, demostraría en la misma el valor y coraje de sus hombres. Actualmente el poder militar argentino ha disminuido considerablemente, sobre todo en su fuerza aérea. Pero a pesar de todo, la Argentina sigue siendo un país difícil de invadir, uno, por su extenso territorio, que lo convierte en el segundo país más grande de Latinoamérica, y segundo por su industria militar, que si bien últimamente no está produciendo armamento en grandes cantidades, de requerirlo, las fábricas como Fadea, se reactivarían y volverían a producir armas para la defensa. Aunque sí es cierto que Argentina necesita con urgencia modernizar y actualizar su fuerza aérea con nuevos cazas de combate. 4. Chile. Según un informe reciente de las Naciones Unidas, Chile es uno de los países más pacíficos del mundo. Esto se debe a que el país no ha tenido ningún conflicto armado desde la Guerra del Pacífico, 1879-1883. A finales de la década de los 1970, Chile estuvo amenazado de guerra por su vecino Argentina, que en aquel entonces era gobernado por una dictadura militar. Por el norte su vecino Perú, quien era gobernado por otro militar, Velasco Alvarado. Y Bolivia, que siempre ha deseado tener una salida soberana al mar. Teniendo en cuenta estos antecedentes, en Chile se toma la decisión de invertir en sus fuerzas armadas el 10% de las ganancias del cobre en armamento y equipos militares, con el fin de que sus fuerzas armadas estén en condiciones de afrontar un conflicto bélico con sus 3 vecinos al mismo tiempo. El resultado de esta inversión fue la profesionalización del ejército chileno, que a pesar de no contar con un historial reciente en guerras, el país está en condiciones de responder y vencer a cualquiera de sus 3 vecinos, que se tornasen hostiles para Chile. Esto es a lo que yo llamo disuasión. 3. México. México es un país que actualmente está viviendo una guerra de baja intensidad contra los grupos de carteles del narco, guerra que por cierto ya tiene poco más de 10 años. Por otro lado, México es el tercer país más grande de Latinoamérica, y cuenta con la segunda economía más grande de la región por detrás de Brasil. México, por su ubicación, al norte de los países centroamericanos, que no cuentan con la capacidad militar para lanzar una invasión militar contra México. Y al sur, de la superpotencia Estados Unidos, país que no pertenece a Latinoamérica, pero que en caso de invadir a México, lo haría sin ningún problema. Su poderosa fuerza aérea y sus portaaviones doblegarían a México en cuestión de días. Pero como dije antes, Estados Unidos no pertenece a Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, ningún país podría invadir a México. Sus vecinos centroamericanos no tienen con qué hacerle la guerra a México.
Y los países sudamericanos, están muy lejos, y no cuentan con la tecnología militar necesaria como para lanzar una invasión al país azteca. 2. Colombia. Actualmente las Fuerzas Armadas de Colombia son las más numerosas, las mejor entrenadas, y las que tienen mayor experiencia en combate real de toda Latinoamérica. Su territorio montañoso y selvático hace de este, un país muy difícil de invadir. Si algún país vecino intentara invadir Colombia, no solo se enfrentaría a los hombres de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, sino también a los hombres de las guerrillas como las FARC y el ELN. Hombres con décadas de experiencia en el combate en selva. Sumado a esto, Colombia en la segunda década del nuevo milenio, ha visto crecer enormemente su industria militar propia, la cual provee al ejército de armas y municiones para un conflicto prolongado. Por todo esto considero que Colombia es el segundo país más difícil de invadir en Latinoamérica. 1. Brasil. Brasil es sin duda el país más difícil de invadir de Latinoamérica, uno por su territorio. Brasil es el país más grande y extenso de toda Latinoamérica, su población de alrededor de 200 millones de habitantes son cosas a tener en cuenta para los que piensen invadir este enorme país. Sus fuerzas armadas después de Colombia son las más numerosas de la región. Su economía es de lejos la más fuerte de toda Latinoamérica. Su industria militar es la más poderosa de esta parte del mundo. Brasil es el único país latino que tiene la capacidad de fabricar submarinos, misiles de crucero de alcance de 300 kilómetros, misiles antirradar, misiles aire-aire, misiles antitanque, etc. Aparte de misiles, Brasil también fabrica aviones de ataque a tierra, aviones de alerta temprana, aviones de transporte, etc. En el ámbito terrestre, sus fábricas están en capacidad de fabricar desde pistolas, fusiles, vehículos militares, blindados, aviones no tripulados, etc. Actualmente ningún país en toda Latinoamérica está en capacidad de compararse militarmente a Brasil, eso sin contar que Brasil sería el único país que en la actualidad contaría con la capacidad militar de repeler cualquier intento de invasión por parte de alguna potencia extranjera. Y estos son a opinión personal, los 5 países más difíciles de invadir en Latinoamérica. A Paraguay lo consideré en este top, por su respetable historial en guerras. Si estás de acuerdo con mi trabajo dale like, de lo contrario comenta, cuáles son para ti, los países más difíciles de invadir en todo Latinoamérica. No olvides suscribirte a mi canal, para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops. Saludos, y gracias por llegar hasta esta parte del video.